La pena, la vergüenza, el miedo las lleva a guardar silencio y el desconcierto les impide saber qué hacer. En México se registran 4 abusos sexuales al día, sin embargo, el 95% de los delitos sexuales permanecen en el silencio. Porque aquí la impunidad impera y los prejuicios dificultan la justicia, convirtiendo a las víctimas en sospechosas. Acoso sexual, rompiendo el silencio. Yo soy Magda Bastida, quédense con nosotros, esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. En la calle, el metro, en el autobús, la escuela o en el trabajo, inclusive en las redes sociales y en la casa. La violencia contra las mujeres ha encontrado espacios para manifestarse de manera creciente. Pero, ¿en qué momento se pasa del acoso a la violación? Hablemos de delitos sexuales en México. Y bueno, doy la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, Ana Katiria Suárez Castro, penalista, defensora de derechos humanos, de géneros y demás. A Marisa Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano, bienvenida. Mirza, perdóname. A Cristina Gaitán, diputada federal también del Partido de la Revolución Democrática, bienvenida. Y a Carla de la Cuesta, presidenta de la Fundación Carla de la Cuesta. Bienvenidas sean todas a este espacio de debate. Bueno, ya ponía yo pues parte de las condiciones en las que se llega a presentar el acoso, la violencia sexual en cualquier lugar. No hay más, en cualquier lugar. ¿Qué lleva a una mujer a callarse el tema del acoso y en qué momento se presenta este acoso? ¿Cuál es la línea? Pues yo empezaría, si me permiten, por hablar un tema, una problemática nacional, y es la impunidad, ¿no? Yo creo que los delitos se cometen a partir de que el agresor o el delincuente sabe que no va a existir una repercusión por su conducta. Y sumándole a la impunidad en el aspecto jurídico, hablemos también del señalamiento que se le hace a las víctimas de delitos sexuales. No es lo mismo estar con la libertad de decir, me asaltaron en la calle a me violaron. En este país, en esta sociedad, la violada da asco, la violada da pena. La violada se tiene que callar entre la familia, porque entonces atenta contra la reputación de su agresor, como si fuera más importante cuidar una imagen insostenible de la sociedad, de las familias, que restablecer el Estado de Derecho de las mujeres en este país. O sea, la impunidad. Lo que me quieres decir es impunidad, pero por el otro lado, si bien es cierto, la pena y la vergüenza. Así es, revictimización, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además es asunto de si te secuestraron y regresas a tu casa, pobre de ti, ¿no? Si te asaltaron, como decías, pobre de ti. Si hubo cualquier otro delito, pobre de ti. Pero en todos estos tipos de delitos que tienen un contenido sexual, por ejemplo, en el caso nuestro que tratamos mucho el tema de la trata de personas, híjole, regresas y seguro te gustó. Te lo ganaste, ¿cómo irías vestida? Ahí? Pues, ¿qué andabas haciendo? No, porque no te fuiste inmediatamente. De por sí ya se me hace que ya era re loca, ¿no? O sea, este tipo de situaciones donde lejos de arroparte como se hace en cualquier otro delito, tú eres la culpable. Te convierten en culpa. Así es, eres responsable. Por eso es muy complicado, primeramente, denunciar por el tema de la impunidad, pero segundo, porque hay una connotación cultural muy poderosa. La categoría sexual, en casi todo el mundo, pero particularmente en este país, la categoría mujer-hombre tiene una connotación de diferencias de trato y sobre todo de credibilidad. Entonces, o sea, me hablas de discriminación. Sí, hay discriminación y violencia. Pero también es un tema de permisividad. Cuando se conocen en las instituciones, iglesias, escuelas, empresas, que estos casos se dan, pues es que así es él, o así Exacto. Se que protege no al exageres, es que es cariñoso, es llevadito, tú lo provocaste tal vez. Pero pues no ha pasado nada. Pero cuando a veces lo que le hace que uno prenda más focos es cuántas mujeres dicen es que así es él y quizá yo no hice nada. ¿Por qué tú sí reclamas? Pero porque ya todos sabemos y no ha pasado nada, sigue en su puesto, sigue teniendo decisiones y posiciones de poder en la empresa y no ha habido ninguna sanción y por el contrario. Entonces pareciera que a veces en los institutos políticos, en todos estos espacios sociales es permitido, pero además hay una omisión a prestar atención a este tipo de cosas. No es un asunto de, es que tiene la culpa porque denunció.
lo que tenemos que preguntar del otro lado es ¿por qué aún con la denuncia no hacen nada? Pero ¿Cuántas a ver, denuncias hay ahí? Déjame regreso a algo que mencionabas, permisividad. ¿Permisividad por parte de quién? ¿Permisividad por parte de la Del sociedad entorno. o de la misma víctima? El entorno lo permite. A ver, la víctima queda siempre en condiciones de mucha vulnerabilidad. Primero, porque por fuerza la sociedad la educó a tener vergüenza. Exacto. O sea, tú eres la acosada, pero tú tienes que tener mucha vergüenza. Porque algo has de haber hecho. Algo hiciste mal. O sea, a ver, revísate en tu interior si no provocaste antes. No ¿Cómo le venías abriste la vestida? puerta. ¿Qué le dijiste? A ver, fíjate bien. ¿Por qué no le pusiste un freno? ¿Sabes No te qué? hagas. ¿Por qué desde el primer momento no frenaste? Exacto. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Siempre hay una connotación social. La clásica frase. La clásica frase. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. O sea, que si llegó hasta la violación es porque quisiste, porque se lo permitiste, porque abriste la puerta, porque provocaste. Pero ¿y entonces cuál es la línea? ¿Cuál es la línea que marca una mujer para determinar ese límite en donde hasta dónde la está línea es permitido cultural y no y está difusa. permitido? La Cuando línea es dices decir no, cuando no Es te... la crítica que ahora hacemos las Claro. que estamos Sí, conscientes cuando de la dices, defensa de género, no es no. que dicen, ay, es que es la conquista y deja que él te corteje y se va a acabar la conquista y se va a acabar el enamoramiento. No es cierto, no es no a la primera, no es verdad que las mujeres decimos no para querer decir sí. Y no se entiende el no. Y no se entiende el no, pero no se entiende porque justamente el poder y la voz de la mujer en esta sociedad se merma siempre frente a la de nuestros atacantes o las de un puesto superior jerarquía o jerárquico en el contexto que se dé, familiar, laboral, social, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un hombre es reconocido por sus éxitos sociales, profesionales, Virilidad, y una mujer lo confronta, ¿no? También se le critica a la mujer. Si tú le pones un freno al hombre, le das una cachetada, te vas, lo denuncias, lo que sea, también la juzgan. ¿Por qué? Porque en esta sociedad la mujer no se le está permitido reaccionar de manera activa. Cuando reaccionas de manera activa, también va a venir el supuesto de ¿por qué no pediste ayuda? ¿Por qué le tuviste pegaste? que haberte quedado con los brazos cruzados. Sí, porque en esta sociedad no se nos permite reaccionar activamente, es decir, en una legítima defensa por un acoso o una agresión a nuestra dignidad. Física. ¿Por qué no pediste ayuda y te fuiste? ¿Por qué lo mataste? O sea, lo mismo que ocurre en muchos casos, la situación es que no se nos permite ni poner el límite ni denunciar. Pero a ver, ahora déjenme irme al otro lado. ¿Son las mujeres las únicas o somos las mujeres las únicas víctimas de acoso? Seguramente no creo, no, pero seguramente seguramente no, pero no es la sí es la problemática mayoría, ¿no? social. Es como- ¿En qué estadística estamos hablando? Muchas ¿Cuántas veces- mujeres por no, cada cuántos hombres? Bueno, No, por no sé. ejemplo, Francamente no lo se estima sé. que en el mundo Pero no importa. Que de se cada defiendan 5 ellos. mujeres, una por lo Que se menos ha sido defiendan solos. violentada. Y en México, 3 de cada 3, una ha sido violentada. O sea, en México rompemos la estamos cifra. todavía peor. Y violentada quiere decir desde este acoso, abuso, violencia, cualquier tipo de Hostigamiento, violencia, claro que sí. Y quiero también agregar algo. Esto, por supuesto, es un tema cultural, un tema que sin querer a lo mejor y con una falta de conciencia, pero sí viene desde la casa, ¿no? Este tema, por un lado, en donde, ¿sabes qué? Tú sí lavas los trastes, pero tu hermanito no, porque él es hombrecito, ¿no? Tú sí, sabes que tú sí preparas la comida y párate a servirle porque ya llegó tu papá, pero él no puede hacer lo contrario. O sea, desde esa especie de subordinación de la mujer hacia el hombre, creo que se prepara el terreno para una situación injusta. Y además hay otra cosa que vemos, por ejemplo, en el abuso sexual infantil, por comentar alguno de este tipo de delitos. Normalmente un pequeño, por decir, jamás se atreve a hablar, pero además muchas veces, o una gran mayoría, cuando se atreve a hablar, no se le cree. O sea, se le dice, no, mijito, ¿cómo? Tu tío, que es tan encantador, que es tan maravilloso, tu primo, es un encanto, tu papá, imposible. O a lo mejor es la pareja de la mamá, oye, ¿no sabes qué? Prefiero perderte a ti casi que al novio, ¿no? Y de verdad esto es algo que todos sabemos que es sumamente común y que por supuesto también sienta unas bases terribles para una sociedad la impunidad injusta, ¿no? desde la base social, la impunidad Legal. desde la cuna Sí, del hogar. sí. Y sobre lo que decías, porque a mí me llama la atención, porque también en feminicidios dice, bueno, pero o sea, sí, muertes de mujeres, pero también cuántos hombres matan. Totalmente. Hay ese juego de decir, no es un asunto solo de mujeres, sino es general, ¿no? Yo quisiera Ustedes le abordar algo que exageran, estás ustedes diciendo. le exageran Muy en eso. interesante, Pero claro. yo regreso al tema del poder. Hay abusados, acosados, niños y niñas. Sí, parejo, claro. Personas en situación de indefensión por la cuestión que sea, porque te doy trabajo, porque soy tu maestro, porque soy el cura de la Vulnerabilidad. parroquia, hay vulnerabilidad
Y ahí es cuando se da. Yo no dudo que haya casos también de hombres, adultos, jóvenes, mayores, pero también hay una posición de mayor defensa. Bueno, es que Eso es importante señalarlo, pero lo que nos sucede también aquí es que se aproveche esa vulnerabilidad. Y regresamos al tema de, pues, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué te vestiste ahí? Tiene que ver mucho con edades, con posición de poder, pero también por la propia composición social que te cuestiona si denuncias o no denuncias, si lo haces o no lo haces. Hace un rato platicamos y decía, cuando la gente dice no, las mujeres decimos no, ¿qué es lo que sucede? Digo una vez no, digo otra vez no, y a veces se pasa de la denuncia a la renuncia. Prefiero irme de donde estoy y no seguir que confrontar a mi agresor. Te está quemando, Ana. A ver, aquí nos estamos quemando todas. Sí, estamos todas así. Es que hay tanto que decir, pero abonando a lo que dice la diputada, es muy importante, no es el foro para hablar de hombres. En esta sociedad, en esta realidad, hombres matan hombres, hombres matan mujeres. Los hombres nos están matando, nosotras no estamos matando a los... Oye, es que aparecen muchísimos hombres muertos todos los días acá, a manos de hombres, a manos de la delincuencia organizada, de la delincuencia común, revanchas, me da igual qué. Ajustes de cuentas. Me da igual qué. Aquí la situación, como hablábamos, es el abuso de la posición, ya sea social, jerárquica o física. El abuso del poder. Justamente parte Así de es. las tipificaciones o de los tipos penales que protegen al género son encuadrar la diferencia física. Evidentemente no tenemos las mismas herramientas físicas para defendernos de nuestro agresor, con lo cual ya de entrada el hecho de que un hombre violente o mate a una mujer sí tiene que ser obligatorio para las autoridades analizar estos delitos con perspectiva de género. ¿Y a qué se debe entonces el crecimiento de la violencia contra la mujer? Mira, yo creo que aquí también es yo una creo que revancha, ¿no? Una afrenta sí con los agresores. es una afrenta. Yo lo diría que soy de la generación de la Guerra de las Galaxias. Yo lo diría de esta forma muy sencilla, es el imperio contraataca. En la Guerra de las Galaxias ganan los rebeldes. Ajá. Y ganan una lucha contra un imperio opresor. Ganan los rebeldes y la siguiente película, la saga es El Imperio contraataca, es la fuerza que toma el imperio para contrarrestar los efectos de los rebeldes, de quienes se quieren deshacer de su opresor. Y eso es lo que está pasando. Hay que entenderlo desde un punto de vista también antropológico. Hay muchos arraigos, por ejemplo, en el racismo, en el clasismo y en el machismo, que es de la superioridad de unos versus la inferioridad de los otros. Y esta superioridad se justifica todo. Se justifica el acoso, se justifica el hostigamiento, se justifica la violencia. ¿Por qué? Porque soy superior a ti y tengo el derecho legítimo de ejercer mi poder y mi fuerza. No importa que digas no. Entonces, si no conocemos estos arraigos antropológicos, un juzgador no está en condiciones de poder impartir justicia si no tiene las cartas en la mano de decir, estos son los arraigos antropológicos de violencia y estos son los arraigos de machismo. Y si no juzgamos bajo una perspectiva transversal de género, estamos dejando de ver pues más de la mitad del escenario. Y también los juzgadores son machos y son misóginos. Déjame Y son racistas, y son racistas y son clasistas, porque si el juzgador es rico y la violentada es pobre, pues le pasó por justamente lo que pobre. comentas ahora, Claro. derecho legítimo de imponerse. Vamos a dejarlo ahí y nos vamos a ir a una pausa para regresar. Estados Unidos ya rompió el silencio. ¿Qué está pasando en México y por qué seguimos tan tranquilos? Ya volvemos. Y bueno, aquí el debate se sigue dando justo ahora que regresamos del corte, porque en 2017 una gran cantidad de hombres y mujeres en Estados Unidos alzaron la voz para denunciar el acoso sexual. Hollywood que tanto se creía de ellos y de pronto dijeron no, se vivió una situación tremenda de acoso y aquí están las personas señaladas.
En México, ¿cuándo? Vimos un caso reciente, el de Carla Sousa, y ¿va a trascender o se va a quedar solamente en el espectáculo mediático? ¿Qué va a pasar? Creo que te comentaba, te pido la palabra no porque quiera hablar más, sino porque estuve muy atenta a la reacción de los medios de comunicación, porque creo que sí son nuestro único refugio o herramienta efectiva para exigirle a las autoridades que cumplan con su deber. Pero en el caso de Carla Sousa, se atreve a decir yo también, pero en un acto de empoderamiento a las demás mujeres. Ella no está haciendo una imputación directa ni una denuncia. Ella está hablando de un testimonio que, como todas en este mundo, hemos sido víctimas de violencia sexual. Esa entrevista que le da Carmen Aristegui no la hace para que alguien le ayude a investigar y responsabilizar a su agresor. Es decir, yo fui agredida. Todas mujeres que se vean identificadas conmigo no tengan vergüenza de levantar la voz. Y pasar de eso, de la oportunidad de tener un espacio y decir yo también, el escrutinio público de si no me dices el nombre, entonces no tienes... Espérame. Hay quienes afirman o quienes criticaron justamente esa parte, el no decir el nombre. Tenía el derecho de callar. Y lo tienes. Aparte hay que ver que el hecho de decir el nombre de tu agresor, si tu agresor ya te violentó, es muy probable que al denunciar el nombre te encuentres en un alto grado de vulnerabilidad por tu situación psicoemocional o incluso la vida. Ella no lo hizo, pero la empresa no. Esa no es responsabilidad de Carla, son deducciones de la empresa Televisa, ellos sabrán qué hacer, no tiene nada que ver con las declaraciones que hizo Carla, y eso es lo que nosotros como sociedad debemos contener y apoyar a estas mujeres. Yo creo que lo que hace Carla es muy sabio, ¿no? Yo creo que lo que hace Carla es muy sabio, porque entonces nos podemos enfocar en lo que es realmente importante, que es empoderar a las mujeres, más que hacer escrutinio, más que hacer chisme, incluso la empresa empoderar a las mujeres. Si la empresa tenía sospechas o iba a iniciar una investigación, no tenía que hacerla pública. Eso a mí me parece. Esa primera parte, porque entonces me parece que el efecto es el contrario. Totalmente. Mientras en Estados Unidos hubo una sororidad, una alianza de mujeres a decir, me ha sucedido un acompañamiento, aquí en México es, si yo digo también que eso que me pasó, quizá me van a exponer, ya no hay contratos, ya no es solamente mi situación personal, sino mi situación laboral, el cerrarme puertas. Esa presión que ejerce la misma, que está ejerciendo de manera contraria la misma Televisa, es o sea, lo que tú me estás queriendo decir es, la empresa no tendría por qué haberlo hecho público, no le correspondía, pero qué bueno que Carla habló. Aquí hay que hacer una diferenciación muy clara. Lo que Carla hizo en un medio de comunicación fue hacer una denuncia, pero lo que ella expuso fue un testimonio. Sí. Ella expuso su testimonio. Ella no quiso hacer de su testimonio un circo, porque ella no habló de la persona, habló de su vivencia, pero su vivencia y su experiencia es la de muchas mujeres. No lo personalizó. Ella habló de condiciones muy claras de abuso de poder. Así es. ¿Por qué? Porque ella especificaba, llegaba y me tocaba a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana nadie te tiene por qué tocar la puerta en una relación laboral. Si no le abría, me castigaba, me trataba de esta forma, me tocaba de formas que no me gustaba. Ella expuso un testimonio que su testimonio es el de todas. Ella lo que quiso fue exponer y hacer público para que otras mujeres se empoderaran. Y se atrevieran. Los medios de comunicación hacen de un problema social un circo. Eso es lo que tenemos que diferenciar. No si ella dijo o no dijo el nombre de su agresor. Exacto. Es lo que ella te da como testimonio. O sea, lo que les interesaba era quémalo. ¡Qué malo! Era quémalo y dinos quién. Por tener rating. A ver, ¿qué dice él? Oye, espérame, tú televisora o tú entrevistadora me estás dando la oportunidad de contenerme emocionalmente en un espacio en lo que puedo hablar de mi problemática y después le das una hora de entrevista a una persona que se identifica con mi testimonio. Ojo, que él se identifica con el testimonio y entonces habla de que ellos dos tenían una relación amorosa durante una hora. Si tú no eres investigador, estamos picando piedra en este país. Dame oportunidad de hablar de mi testimonio para que otras mujeres se empoderen. No le hagas de investigador para hacer de mi testimonio un escrutinio público. O no conviertas en un circo un problema que se tiene que convertir en la solución. Hay quienes dicen que las víctimas temen ser las de el atrás. momento oportuno
y así lo dice, que el momento oportuno de Carla para hablar fue porque está trabajando en una película relacionada con el tema. No tiene nada que ver. Fue Tuvo un la momento adecuado oportunidad. para hacerlo. Pero aún sí hubiera sido Cualquier el momento, momento qué que maravilla, sea, o sea, el qué momento maravilla que que puedas sea. utilizar tu Cualquier historia momento. para sembrar, para hacer Exacto. algo positivo Para por la levantarlo. sociedad, para Entonces, levantarlo. no A mí es me parece oportunismo, es totalmente, solamente alzar me la parece voz. ¿Cómo va a totalmente ser válido. oportunismo que una mujer se exhiba y se muestre vulnerable ante el mundo entero diciendo, me violaron? Cuando en el Fue mi mundo... caso, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo va a ser oportunismo cuando es vergonzoso y doloroso? O sea, ellos no saben la afectación psicoemocional que acarrea durante muchísimos años Y lo una que le víctima puede de violencia. costar a partir de su declaración ante los Exacto, y medios. se O sea, está porque sosteniendo. A mí me el parece costo que esto es, el perdón. costo comienza cuando tú lo empiezas a decir. Es La gente te empieza a minimizar juzgar. nuevamente. Y Es normalizarlo. decir, hasta ahora lo dice, como ¿Por qué si te callaste? eso tuviera que normalizarse pasó con el tanto tiempo. Pero además, si está habiendo voces en todo el mundo, si está habiendo voces en Porque el aquí país que están denunciando este tipo de cosas, no tiene que ser Entonces, ¿cómo le damos la vuelta y cómo encontramos si era consensuado? No es que si tenían una relación, es que ya le Es gustaba. que después hizo una película con él. Claro. También la señora de su casa, al día siguiente durmió con su marido. Y la hija violada también la llevó el papá a la escuela al día siguiente. ¿Cómo Siguen normalizando la vida. diluyen? O sea, El tema es cómo diluyen Exacto. los medios y las propias elementos que tienen el poder, cómo diluyen estas denuncias para precisamente desanimar que la gente las haga y entonces les dé fuerza. Carla, a ti porque te al tocó final- vivirlo en carne propia. Sí, claro, desgraciadamente en una época donde pues las leyes eran completamente distintas, realmente no había ningún tipo de protección a las víctimas, ni siquiera había leyes realmente que nos pudieran proteger de la gran cantidad de delitos que fuimos víctimas y una cosa terrible que hoy pues espero que en teoría ya tiene que cuidarse, ya se está cuidando, pues está desde nuestra Constitución, ¿verdad? El tema sí de cuidar la protección, cuidar la identidad, cuidar los datos, cuidar la imagen, cuidar todas y cada una de las personas. Y no revictimizar. No revictimizar Ni a las criminalizar. víctimas, a los ofendidos, pero inclusive a los imputados, ¿no? Eso lo sabemos que cada persona tiene derecho a resguardar la información que le corresponde, ¿no? Porque nadie puede estar en escrutinio público, ni aunque seas el imputado, ¿no? Creo que la dignidad y el respeto a cada ser humano no es algo que esté en juego, no es una moneda de cambio, y eso es algo que me da mucho gusto que hoy esté presente, porque la verdad es que sí es difícil vivir una situación dolorosa en tu vida y sufrir esa revictimización, a lo mejor en Por tu la colonia, en sociedad. tu casa. Ahora imagínate vivirlo masivamente, es inadmisible. Ahora, déjenme volver al punto. ¿Qué es o qué ha hecho que en Estados Unidos este movimiento como Me Too realmente haya trascendido y que en México sigamos cruzados de brazos? Ahora lo estamos viendo con el caso de Carla. Sí, hasta ahora hace apenas 2 días. A ver, ¿Qué se necesita? ya se había levantado un poquito la voz. Kate del Castillo hace algunos meses dijo que había catálogos de las Así es. mujeres de Televisa en donde las llevaban a comidas Pero no para trascendió. resultar... No, por eso digo, a ver, ya hubo un primer levantamiento. ¿Y qué pasó? Todas dijeron, las mismas mujeres dijeron, no es cierto, yo no estoy en ningún catálogo, a mí nadie me obliga. Pero no estoy calificando a las mujeres. Lo que te quiero decir es cómo las mujeres ni siquiera reconocemos en nosotras mismas cuando estamos siendo víctimas de violencia. Pues por lo solamente mismo. sabemos... Entonces, ¿eso es complicidad. No es complicidad. ¿Cómo no te vas Es un a hacer asunto, pedazos? fíjate bien, ¿Cómo se te ocurre? nunca en este país se nos ha educado a reconocer cuando estamos siendo víctimas de violencia. Y no solamente es un asunto de un jefe. ¿Cuántas mujeres no se han sentido incómodas y víctimas de tocamientos inapropiados ante un ginecólogo? Yo tengo amigas que Yo en llevo diferentes hoy un caso momentos de una mujer violada por su ginecólogo en ginecólogos, auscultación. psicólogos, el que te da homeopatía, o sea, no solamente es un El asunto de magistrado, artistas, el el magistrado, juez. tu jefe, Bueno. tu jefe en la maquiladora. A ver, estos patrones de abuso se repiten en todas las En la esferas de la calle, en sociedad. el metro, en el trabajo. Creo que una En el transporte característica- público, en la escuela, a donde vas, estás viviendo esta condición de acoso, de persecución, de hostigamiento. Pero a ver, el problema es que las mujeres no nos educaron a señalar
esto me incomoda. Por eso yo no estoy de acuerdo un poquito en que se reserve en la identidad de los agresores, porque si las autoridades no nos contienen y no nos protegen, pues al menos que todo el mundo sepa que ese fulano Sí, claro, pero que tiene nombre y apellido. Es un victimario y es un violador y es un acosador. Tiene y nombre que y le dé apellido. vergüenza. Sobre el tema que dicen de las mujeres que ahora denuncian, ¿por qué ahora en México? Que tiene nombre y apellido, porque el caso de Kate y el caso de Carla creo que son muy emblemáticos. Son mujeres que están empoderadas, que han podido formarse una carrera y están en una posición que les permite no tener consecuencias. Creo que eso es algo directo, porque ellas tienen menos riesgo de ser cuestionadas, pareciera, por la posición que tienen ellas, porque son mujeres entronas, que han sabido y entonces lo pueden hacer. Quizá, yo te diría, porque una chica que está iniciando en la política, en la actuación o lo que sea, tendría que pasar por esto, porque ya muchas pasaron. Y porque la denuncia, entonces pareciera, en esto que decía yo de lo que parece parte de la política de las empresas, qué es lo que se permite y es lo que sucede y es lo que hay que hacer. Cuando dice que había catálogos, yo me negué, yo dije, lo secretamente aceptable y lo públicamente no cuestionado. Porque tenemos historias de estos lugares en donde se ha dicho, y fulanita era menor de edad, y andaba con el gerente o con el gran productor. O el ejecutivo. ¿Y qué pasa? Y nadie decía nada. Porque es normalizado, porque se cree que ella estaba quería. Normal. ¿Por qué no Ella hubo quería, voces ahí seguramente defendiendo a una menor de edad ¿no? con un cuarentón o un cincuentón? ¿Por qué se permitió que eso pasara? Porque era lo que se permitía. Entonces, a mí me parece... Actualmente hay comunidades indígenas que no nada más lo aprueban, sino lo fomentan. Pero justamente es la parte de la evolución. No podemos asumir que porque por usos y costumbres haya estado bien visto, hoy nosotros no tengamos la responsabilidad de cuidar a las niñas. Y no sería nada más en el caso de actrices, ¿eh? Creo que también en el tema de la política, las que nos... pronunciamos en muchos de los casos, las que decimos somos las que ya hemos podido avanzar en una carrera y tenemos una posición que nos permite hablarlo y nos permite decirlo. Quizá sí hay represalias, pero también hay una atracción natural a que otras mujeres puedan sentirse identificadas por los lugares que nosotras ocupamos. Cristina, ¿te tocó enfrentarte a alguna situación así dentro del mundo político? Claro. Aquí lo que tú dices, diputada, es mujeres empoderadas, sí, pero ellas no estaban empoderadas hace 20 años. Por eso pudieron decirlo 20 años después. Yo estoy muy de las acuerdo. Mujeres nos vamos empoderando en el camino. Si Carla pero Sousa si tienes 12 no años, fuera 15, conocida, 18, 22, yo valoro no estás mucho y aprecio mucho que lo haya hecho, pero si Carla Sousa no hubiera logrado el éxito que tiene y de todos modos sale a decir que un señor abusó de ella, pero Carla Sousa ahorita no fuera famosa, dirían, lo hace porque como no es famosa, quiere ser famosa. Exacto, no es cierto lo que estás diciendo. Y aunque ahora es famosa, dicen que es para la película. Se dudaría de la credibilidad de Carla en este caso. Se dudaría 1000 veces más de lo que se duda. Déjame ponerlo sobre la mesa de la siguiente manera. México es un país en el que se justifican las necesidades sexuales de los hombres. Claro, claro. Es que es hombre. Mira, déjame contarte de un caso que es un caso que ustedes pueden encontrar en las... el comportamiento sexual, se justifica el comportamiento sexual de los hombres, porque la justificación, decías tú, de las necesidades sexuales, pues todos tenemos necesidades sexuales, pero el asunto aquí es el comportamiento no aceptado de las conductas sexuales. Mira, hay un caso muy conocido que ustedes pueden encontrar en las redes, que es una persona que conocemos muy de cerca, se llama Norma Bastidas. Ella, bueno, hoy es un referente muy importante en el tema de violación, acoso sexual, trata de personas. Ella era una niña cuando su abuelo, que es ciego, la empezaba a tocar. No, es que como no veo, te voy a tocar. No sé cómo eres, a ver cómo vas creciendo. Cuando ella se empieza a callar, pero se siente incómoda, es una niñita, le dice a su abuelita y su abuelita le dice, ay, mijita, es que son hombres y los hombres no se pueden controlar, aguántate. Ella, como es una niña, deja pasar muchos años porque dice, pues es que dice mi abuelita que si son los hombres que no se pueden aguantar. No se pueden aguantar, que se declaren en estado de interdicción. No, porque no pero pueden aguantar. Espérame que te diga esto. Déjame decirte. Ganas de ir al baño.
Sí. No, pero Y son fíjate, instintos naturales. Son fíjate lo impulsos que del pasa cuerpo. cuando Son impulsos ella, del cuerpo. cuando ¿Cómo si te ella aguantas eso se y da lo otro no cuenta te que lo puedes está aguantar? abusando de todos los sobrinos, o sea, pasan los años y ella se da cuenta que está abusando de todos los sobrinos, de todos los nietos, no solo Los de ella, estaba y conociendo. decide decirle a la mamá, y la mamá también lo tapa, o sea, fíjate cómo es una chica que tarde o temprano... Entra en un círculo de impunidad y de complicidad. Claro, porque ella dice, a ver, si mi mamá dice que no, que ya no moleste, mi abuelita dice que mi abuelo no se puede aguantar, si mis hermanos no me defienden, entonces quiere decir que esta es mi posición, o sea, es una vergüenza, por Es supuesto. una, pero a mí me da esto- vergüenza como país sí. que sigue existiendo el término, pues es que es hombre, es que aquí solo es para hombres. No se puede aguantar No se el puede señor. aguantar. Oiga, señor, Pues, o sea, ha de échese ser una- perrito, échese una ¿no? O un simio. Porque el Mira, perrito sí va caminando y se echa cualquier perrita, pero ¿y el hombre? Hay una Pues sí. justificación muy arraigada de estos fenómenos de violencia. Y aparte lo basan en los instintos. Y hay que dejar Y la muy claro algo. provocación de la Claro. mujer. Sí. O sea, mi instinto, sumándole tu provocación, que me volteaste ¿Cómo a ver me con freno? una pestaña. Sonreíste. A ver, A ver, ¿cómo me Vamos freno? a hacer una pausa. ¿Cómo Vamos a me hacer una freno? pausa en esto porque sí hay que hablar Porque me también voy a de la reír. legislación, de las consecuencias que existen ante el tema del acoso, las penas, que en muchos años la pena máxima podría ser hasta de 5 años, algunos lugares en donde ni siquiera está penalizado. Pero vamos a irnos a la pausa y regresamos con esto. Ahí les va. Por eso te lo robé. El acoso sexual vive en el reino de la impunidad. Tenemos una legislación que genere consecuencias reales, pero más allá de eso, hay quienes afirman que la mujer podría tener responsabilidad, incluso si hablamos de las redes sociales. Una fotografía que pueda subirse en las redes sociales, que sea provocadora, que sea, pues sí, que sugiera algunas cosas. Esto es cierto, el hecho de que una chica, una jovencita ahora suba una fotografía un tanto provocadora, lleva este tipo de conductas. También eso los hombres la suben. Sí. Primeramente, también los hombres lo suben y no por eso son hostigados, perseguidos, juzgados y calificados de alguien de una bajeza moral a quien se le puede violar. Alrededor me provocaste, te puedo violar. 1930 se estableció o se empezó a generar una corriente de opinión que hablaba de la teoría de la víctima provocadora, ¿no? O sea, teóricamente estamos repitiendo lo que hemos hablado todo el programa de qué hiciste tú para ganártelo, para ganártelo. Pero ahora aquí volvemos al huevo y gallina, ¿no? ¿Por qué si una mujer está en su gusto personal, que tiene todo el derecho de provocar un caballero, ¿no? ¿Por qué el caballero no puede decir no? O sea, ¿por qué siempre recae sobre nosotros la responsabilidad de poner un límite? Claro, además, la teoría de la Magda, dime una cosa, si yo dejo mi coche abierto y alguien viene y me lo roba, luego puede venir a decirme, Carla, es que tú me lo es que tú no le pusiste llave, entonces ya no es tiene que ver delito, nuevamente ya me lo con puedo el- No robar, solo no es delito, ¿verdad? ¿Qué lo cosa? provocaste y aparte te porque lo mereces. Bien que sabías que no tenía llave, entonces Bien que sabías. es tu culpa, A ver, ¿por qué no mija. verificaste, Caray, fíjate. no? No. Que ver nuevamente con el no. O sea, no quiere decir que las mujeres debemos estar encerradas con faldas a las rodillas, sin poder expresar lo que, o más bien abajo de las rodillas, sin poder expresar lo que queramos. El asunto es con quién lo hacemos. Bueno, hay quienes prohíben las minifaldas, ¿eh? Sí, claro. Nosotras decidimos con quién, en qué momento, y nosotros podemos ser libres de expresar nuestra sexualidad Esta como chica lo Cristal queramos. Tobar, la diputada, Claro. que la crucificaron porque llevó una minifalda que además se veía preciosa, porque llevó una minifalda al Congreso. ¿Para qué provoca? Entonces, En la ¿para qué legislatura Oye, perdóname, pasada. tiene 22 años la chava, está guapísima y se quiere poner una minifalda, eso da... ¿Se le ve bien? Se le ve precioso. vergüenza. A ver, señora. en todo caso, Ya en todo por si caso, hay si una- se le viera mal, Bueno, Es ya su tu problema. decisión, Sí, nuestro problema. es tu decisión. En todo caso, se te ve mal, pues ya fue tu decisión ponértela. no iba Aparte al aquí hay un, punto aquí hay de un que se asunto veía bien, no que mal, me sino- gustó mucho lo que dice Gatiria respecto del huevo y la gallina. Hay un asunto también que en los 60s se empezó a levantar la voz por parte del movimiento feminista, que es una frase que se acuñó que dice que es lo personal es lo político.
y que fue donde tú te quedaste en el corte pasado, que dijiste, ¿qué pasa con la legislación? A eso iba. A eso es a lo que yo también quiero también un poco decir. El Estado siempre se ha hecho omiso ante las situaciones de la intimidad de las personas, porque resuelve diciendo, pues es la parte íntima y con lo íntimo el Estado no tiene que meterse, no tiene que intervenir. Desde los 60s, el movimiento feminista en todo el mundo se levantó la voz para decir, no. Nada de que lo personal es personal. Lo personal tiene que ser político porque hay vulneración de derechos. Es irreparable. Y son irreparables, son irreversibles. Entonces, ¿qué estamos haciendo 70 años después de estas teorías? Seguimos en el mismo lugar, dándole vueltas al mismo lugar. ¿Por qué? Porque la víctima sigue siendo responsable. ¿Tenemos un marco normativo deficiente? Sí. Por Sí, ejemplo, y juzgadores deficientes, investigadores deficientes. Sí. Mira, desde fuerzas policíacas, que son el primer contacto a contacto veces, con la víctima. en donde no saben, donde dice yo no me voy a meter, usted qué estaba haciendo, y te empiezan a prejuzgar inicialmente. Y luego llegas a los ministerios públicos, en donde hay un acoso también judicial. ¿Por qué lo hiciste? ¿En dónde estabas? ¿Por qué iba vestida así? Sí lo conocía, entonces... Y volvemos al punto, Creo que hay una responsabilidad del Estado de no difundir la información de nuestros derechos. No es lo mismo un abuso sexual a un acoso sexual. El acoso sexual incluye conductas que son tan normalizadas en nuestra sociedad que muchas víctimas no creen que sean sujeto de un delito. Con lo cual, el único responsable de brindarnos a las ingenieras, científicas, amas de casa, arquitectas, a todos los que no nos dedicamos o no se dedican al mundo legislativo o de las leyes, es muy cómodo vivir en la ignominia, ¿no? En la desinformación para el Estado, porque de esa manera el control, porque también es un medio de control hacia las mujeres, no se pierde. Las mujeres no saben cuáles son sus derechos. Déjenme planteárselos de la siguiente manera, y en este caso específicamente, pues sí les correspondería a Mirza y Cristina. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha sufrido un total de 8 reformas. ¿Por qué hasta el momento no se ha terminado de aterrizar esta ley? O sea, ¿sigue siendo deficiente? ¿Qué pasa adentro del Congreso, ustedes que lo viven todos los días? Primeramente está en construcción. Segundamente quiero dar la buena noticia que el jueves de la semana pasada se aprobó ante el Pleno de la Cámara una iniciativa de la diputada Candelaria Ochoa Ábalos, también de Movimiento Ciudadano, para que se adhiera a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el delito de acoso con todas sus modalidades. Entonces, ¿por qué en esta ley? Porque esta ley es como el catálogo. Callejero. Claro, desde el acoso callejero, todas las modalidades, acoso laboral, todas. ¿Por qué en esta ley? Pues porque es un catálogo que describe y desmenuza las violencias. Bien. Cristina podrá complementar lo que estoy diciendo en términos de que es complicado desde la Cámara de Diputados hacer este tipo de legislaciones, porque siempre las están parando. ¿Por qué las paran? A eso es a lo que yo iba a ver. Estamos hablando de 8 reformas. ¿Qué pasa ahí adentro? Que no logran ponerse de acuerdo. Ahora me dices, tenemos una buena noticia, el jueves pasado hubo un avance contundente. Okay. Y tenemos estamos esperando que salga, a que vaya al Senado y en el Senado ratifique. Y que esperemos ahí también avance. Que avance. ¿Qué es lo que hace que no se avance? Por ejemplo, una que fue en nuestras prioridades, violencia política contra las mujeres. Sí, imagínate. A conveniencia detenida, y yo lo puedo decir, del PRI y de sus aliados. Sí, pues. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a decir esto, de los hombres del PRI y sus aliados, y también presionando a sus legisladoras. ¿Y cómo las presionan? Tiene que ver con este tipo de poder, Ver, claro. ver. Yo les voy a decir otro caso en donde Mirza y yo estuvimos. Cuando se discutió la norma sobre 046 sobre que se incluyera antibióticos, contención psicológica inmediata. A ver, pastilla al día siguiente. por ejemplo, en el caso de violencia política pasó no como la queríamos, pero ya pasó y ya está incluida también en la Ley General de Acceso, la categorización de violencia política. Pero ya está, y esto fue, no como la queríamos. Esta acaba de pasar, también fue el último día de sesiones del periodo pasado, que fue el 15 de diciembre. Fue precisamente el 15 de diciembre. Y te voy a decir una cosa. Nos cuesta mucho trabajo avanzar, a pesar de que somos el 42% de mujeres legisladoras. Y yo lo he dicho en la tribuna.
venimos a representar a las mujeres que están afuera esperando a que seamos la voz de las mujeres. No estamos representando los intereses de los coordinadores parlamentarios del PRI y sus aliados. No venimos a representar sus intereses o sus molestias. O sea, también hay una especie de acoso y de represión al interior del Congreso. Hay acoso laboral que no tiene implicación laboral, que no tiene implicación sexual. Hay un poder ahí y que es real, de que la gran mayoría de las decisiones la toman quienes tradicionalmente han ejercido el poder y que mayoritariamente son hombres. Cuando promovimos, por ejemplo, que por lo menos el 50% de las comisiones de la Cámara fueran presididas por mujeres, empezamos a recolectar ahí las firmas, Hortensia Aragón, Candelaria, varios de nosotros estuvimos, y se detuvo. Porque en acuerdo de quienes toman las decisiones, pues era no le movamos pues como que tanto. Cuando dijimos los cargos de dirección de la Cámara de Diputados, o sea, los cargos administrativos, desde el secretario general para abajo, deben de tener paridad, tampoco se aplicó. En esto de la norma nos subimos, tomamos la protesta y detuvimos, hubo compañeras diputadas del PRI, hubo diputadas de MC, de Morena, de PRD, y la siguiente ocasión, a mí, particularmente compañeros del PRI, me dijeron, es que no las vamos a acompañar en esto. No las vamos a acompañar. Claro. Condescendiente, sí, ¿no? ¿por qué? Porque hay esa presión y hay ese poder y quizá nosotras somos más insubordinadas. Pero sí hay una agenda. Hay quienes se quedan calladas, aún estando de acuerdo. El problema más importante en México es que las leyes contra el acoso sexual en los códigos penales no están unificadas. Son poco claras, pero además pues se prestan también a las interpretaciones de los jueces. Sí, hay que definir cuáles son las conductas patriarcal. Hay que definir cuáles son las conductas del acoso. Son estas peticiones de favores sexuales o estos tocamientos impropios que transgreden o vulneran la dignidad y la intimidad de la mujer. No significa que todos se lleven a cabo, ¿eh? O sea, se comete el delito de acoso simplemente con que me lo pidas, simplemente con un tocamiento no apropiado, una mirada lasciva y con intenciones lascivas. Eso tiene a mi consideración, sí debemos de, bueno, yo creo que ustedes tienen que hacer, de impulsar la sanción. No porque sea una sanción mayor o no, eso yo creo que le corresponde a los analistas legislativos, pero sí darle mucha relevancia para poder acotar estas conductas y que se visibilice para la sociedad que sí son castigadas. ¿Cómo sepultar el acoso? Así, denunciando y nunca callándose. Esto es una carrera de resistencia. No vamos a encontrar una solución para mañana. Creo que a ninguna de nosotras nos va a correr la vida suficiente para poder ver un cambio ya sustancial. Pero si ahorita estamos aquí y nos toca picar piedra para que las generaciones que vengan tengan herramientas sociales, emocionales y jurídicas para transitar en esta violencia, hombre, no nos detengamos solo porque... Estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece muy relevante porque yo creo que sí se puede. A lo mejor parece utópico, pero sí se puede. Sí. Hoy recordamos... ¿Pero no es suficiente denunciar? Pero fíjate, déjame hacerte una referencia. Es que la denuncia viene acompañado de un levantamiento social. Cuando una denuncia, las demás se atreven a empezar a denunciar. Tiene que haber sanciones ejemplares. ¿Es suficiente? No es suficiente. Permita que por una inhiban a los acosadores a decir, ay, si hay sanción, y por otro lado promuevan. Carla. A ver, yo lo que creo es que hay elementos, hay herramientas ciudadanas, porque muchas veces las personas no tenemos confianza en nuestras autoridades, no sabemos realmente qué hacer, y a mí me gustaría darles un número al que ustedes pueden marcar, que es el del Consejo Ciudadano, que la mayoría de ustedes conoce. Es un número, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es el 5533, y es muy fácil, porque 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, puedes recibir atención legal y psicológica totalmente gratuita, porque a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo ahorita, la verdad, no voy a ir a la Procuraduría, no voy a hacer eso, no sé ni qué hacer, y bueno, tienes mil excusas. No te preocupes, marca tu teléfono, agarra tu teléfono, marca y di, oiga, ¿sabe qué me está pasando esto? ¿Qué me sugiere? Pero es que estoy aterrada, pero es que esto, o sea, yo creo que empezar, a lo mejor nos queremos comer al mundo, pero con que tú
des el primer paso a decir, voy a marcar y voy a pedir atención legal y psicológica gratuita, por lo menos para empezar a hacerme la idea de que puedo ser capaz de lograr esto, porque además es muy fácil, pero de repente si eres una mujer que tienes que mantener a 4 hijos y dices, si denuncio a este tipejo, me quedo sin trabajo y mañana ¿quién le paga la escuela a mis hijos? O sea, no es tan fácil como pareciera. Y Necesitas un tip como litigante, y se los paso, los aparatos electrónicos, celulares, cámaras, todo, úsenlo, generen pruebas, que ellos tengan miedo de que los estés grabando. Todas estas pruebas hoy en nuestra legislación son aceptadas. Son válidas. Comunicaciones entre particulares son aceptadas como prueba para hacer una imputación directa y categórica. Una fotografía o un video, como han habido muchos, háganlo, que se sientan observados. Visibilizarlo es una de las únicas herramientas que tenemos. Y cuando llegas a denunciar, no solo es tu dicho, es, y aquí están estas pruebas, y aquí está mi pericial, y sostente sin miedo, porque los agresores solo agreden a quien consideran en un estado de vulnerabilidad mayor que el propio. El silencio Niños, es el peor niñas, enemigo. ancianos, Bien, etcétera. vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya con el bloque de conclusiones. Vamos a ver, ya se habla, el acoso sí se puede sepultar y para empezar, el primer paso es la denuncia. Con eso volvemos. Ya estamos en nuestro bloque final, en el bloque de conclusiones. ¿Qué pasa? ¿El acoso sexual puede sepultarse y los delitos sexuales pueden acabarse? Si te parece, empezamos contigo, Ana. Gracias. Pues yo abonaría y motivaría a todas las mujeres que conozcan sus derechos, que sepan qué significa un delito sexual. El Internet, hay muchísimas vías para entender qué significa ser acosada o víctima de un delito sexual. Posterior a eso, que el exigir justicia implica levantar la voz. De levantar la voz y exigir justicias se reintegran dignidades y se tiene la libertad con la que todas deseamos vivir para salir a la calle sin el temor de que nos penetren. Porque los hombres no tienen miedo de salir a la calle y que los penetren por la uretra o yo qué sé, ¿no? Nosotras sí. Y sobre todo que en esta sociedad sí seamos empáticos con este dolor y no hagamos sentir avergonzada a la mujer que fue violada, así sea sexoservidora, así sea política, ama de casa, lo que sea. Entre todas entender que todas somos unas posibles o futuras víctimas y hasta en tanto no generemos condiciones de contención y sororidad, no vamos a poder avanzar. Hay que exigirle a las autoridades que cumplan con su deber. No se lo dejemos al arbitrio de los caballeros que quieran ser empáticos con nosotras. Así es, no, porque no es un asunto de concesiones, es un asunto de derechos. El artículo 1 de la Constitución de este país habla de cómo se deben de hacer valer los derechos humanos de todas y de todos por igual. Y no solamente los derechos humanos que estén contemplados en nuestra ley, sino tratados internacionales que México se ha estado parte. Entonces, no es un asunto que nos sintamos ajenos. Es que en Estados Unidos pasa porque en Estados Unidos son más evolucionados. No, tenemos que hacerlo valer. Y aún así, dime qué resultados han habido. Y ¿no? aún así, también las mujeres en Estados Unidos lo viven y lo padecen sin sentirse en la libertad de denunciar. Y otra cosa que es muy importante, y me adhiero a lo que decía Katiria, es los hombres no tienen que revisar su ropa en la mañana de qué se van a poner para no ser violados. Las mujeres no compran ropa ni se la llevan a trabajar o de antro para ser violadas. O sea, no es, este vestido creo que será el ideal para que me violen esta noche. Nadie quiere ser violada y no nos vestimos para ser atacadas. Esto nos tiene que quedar claro. No somos las responsables, no tienen por qué imputarse a nosotros los actos o las violencias que otros pues no, las hacen contra nosotros y que nosotros somos receptoras de esa violencia. No es propiamente ser víctimas, porque yo no me considero una mujer víctima. Soy una mujer suficientemente empoderada, pero sí puedo ser receptora de violencia. Y eso no exime de la responsabilidad a quien la esté ejecutando. Bien, voy contigo, Cristina.
Lo primero que diría es que debemos alimentar nuestras redes de confianza entre mujeres, familiares, amigas, entorno de trabajo, generar las redes de confianza que permita sentirnos seguras denunciando lo que pasa. Ese es un elemento fundamental. El segundo, que sí hay alternativas de denuncia, o sea, decir, no es que no pase nada, es que tenemos que hacer que las cosas pasen. Y denunciar es algo muy importante, denunciar a nuestros agresores, pero también, e insistiría mucho en eso, denunciar a los servidores públicos que nos victimizan cuando vamos revictimizan cuando vamos a denunciar. También eso hay que denunciar, hay que señalar si un ministerio público, si un policía, si un juez está violentándonos todavía más en una situación de violencia. No es normal, no es porque así venía pasando desde hace mucho, no se debe permitir y creo que algo es fundamental. Decir no nos salva a nosotras, pero denunciar salva a todas las mujeres de que estas conductas no se estén repitiendo. Carla. Totalmente de acuerdo. Creo que hoy es un parteaguas en la historia porque un día, así como recordamos que antes las mujeres no podíamos votar, que antes las mujeres no podíamos ir a la universidad, yo creo que un día vamos a recordar que un día las mujeres éramos abusadas, acosadas, violentadas, explotadas, violadas y no lo vamos a poder creer. Un día vamos a recordar que increíblemente las mujeres tenían miedo de denunciar. Esas generaciones futuras que, como tú decías, tal vez no lo vamos a ver nosotros, pero estamos sembrando esa semilla que va a dar fruto tarde o temprano y que va a hacer una sociedad donde las mujeres ni siquiera se puedan imaginar que no van a ser respaldadas cuando denuncien. Es más, ni siquiera van a tener por qué denunciar, porque hoy estamos sembrando las bases. Por eso es muy importante, yo pongo a su disposición nuevamente el 5533-5533 del Consejo Ciudadano, 24/7, 365 días al año. Atención legal, atención psicológica, totalmente gratuita. Da el primer paso. Recuerda que el silencio es el mayor amigo de aquel que está cometiendo el delito. No lo hagas, habla de verdad y no calles. Los derechos humanos se han marcado con días históricos, lo dijiste muy bien. Rosa Parker lo marcó un día de la historia cuando no se levantó en un asiento del camión, que no le cedió su lugar a una mujer de raza afroamericana, no le cedió su lugar a un hombre blanco. Ese día comenzaron las luchas y muchísimas manifestaciones a lo largo y ancho del mundo. Comenzó a alzar la voz. Y se levantó la voz. Vamos a ponerlo así entonces. Para empezar, se tiene que conocer los derechos como mujeres. Ese es el primer punto. Hay que exigir justicia y para hacerlo se requiere alzar la voz. Se requiere reintegrar las dignidades como mujeres, entendiendo que debemos ser solidarias entre nosotros, generando empatía. No es un asunto de concesiones, sino de derechos, los que por ley tenemos. Además, debemos de sentirnos en la libertad de denunciar porque eso es un derecho que va implícito. Generar estas redes de confianza, denunciar a servidores públicos que en su momento no nos estén otorgando garantías y que al mismo tiempo estén revictimizando a la propia víctima. Y lo más importante, hoy es un día histórico porque se alza la voz y se da el primer paso para acabar con un mal que nos ha amordazado durante mucho tiempo, el acoso sexual. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Pero sobre todo, como siempre, gracias a usted. Que levantan la voz. Gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Pase una excelente noche.